En México hay nuevos millonarios y viejos pobres. Viejos millonarios y nuevos pobres, compañeros. Resulta que nuestra miseria, nuestro dolor, es equivalente a su felicidad. La pobreza de millones de trabajadores es el equivalente al bienestar de unos cuantos Slim, de unos cuantos Azcárraga, de unos cuantos señores dueños del capital en nuestro país y en el mundo. Compañeros, de eso se trata la lucha de clases, de anteponer nuestros intereses como mayorías a los intereses de una minoría. Saludamos a quienes nos ven o escuchan en cualquier lado del país o fuera de este. Nuevamente con ustedes para presentarles nuestra edición número 674 de Vanguardia Proletaria, órgano central del Partido Comunista de México marxista-leninista. En esta ocasión vamos a presentarles el siguiente contenido. 2 de junio del 2024, las masas somos las hacedoras de la historia. Editorial del periódico Vanguardia Proletaria. Nadie esperaba la contundente demostración de fuerzas y convicción que las amplias masas populares dimos este 2 de junio del 2024, pero esta historia no comienza con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano o Andrés Manuel López Obrador, ni va a concluir con el buen o mal gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene más que ver con la lucha de clases del proletariado de los pueblos de México, con nuestras notas y apuntes de cómo hemos venido construyendo nuestras herramientas de poder soviético de masas, especialmente a lo largo de la economía política neoliberal y de la continuidad neoliberal desde Miguel de la Madrid hasta estos días de López Obrador, bajo las órdenes de la oligarquía financiera y en función de la preservación de todo el sistema capitalista imperialista. Tiene que ver entonces con nuestras resistencias, con nuestros levantamientos, con nuestras huelgas, con nuestras insurrecciones, con nuestras movilizaciones y demostraciones, con nuestros ensayos de poder soviético de masas, notas, apuntes y ensayos que fortalecen nuestras armas de la crítica que van alumbrando el camino de la crítica de las armas. Así que cuando escribimos 2 de junio del 2024, no nos estamos refiriendo al día de la elección o al conjunto del proceso electoral del 2024, sino a todo un proceso paulatino y prolongado de lucha de clases del proletariado de los pueblos de México, en el que hemos luchado y seguimos avanzando para calificar nuestras intervenciones en la historia, todas las formas de lucha y organización que nos hagan posible acumular fuerzas, experiencia, organización, conciencia y determinación para la victoria de nuestra revolución proletaria. Por eso, que viva la CENTE, que viva la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que vivan los padres de los 43, que viva la lucha del proletariado de los pueblos de México, que por estos días nos han dado claridad de nuestro camino independiente y de clase con el que debemos abordar la historia. Por eso, la derecha golpista fascista ha recibido su merecido. Y esto puede y debe ser un faro para los que están en Argentina o en Europa, en donde las derechas han crecido a la sombra de la socialdemocracia y los gobiernos progresistas y de izquierda. Por eso Morena y sus aliados viejos y nuevos han recibido una orden. Ya no tienen más pretextos, ejecuten la sentencia contra todo el orden económico y social neoliberal, abajo el régimen de continuidad neoliberal. Aquí sigue el tigre, nadie lo ha domado. Seguimos perfeccionando nuestras herramientas y avanzando hacia la construcción de nuestra Asamblea Nacional del Proletariado de los Pueblos de México para la victoria de nuestra revolución proletaria, la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo-comunismo. Así está la lucha de clases por estos días. El agotamiento del agua sigue sin tener una solución por parte de los capitalistas. Ellos la están saqueando y contaminando. Hemos conocido que una gran parte del país, casi el 85%, algunas fuentes así lo señalan, presenta escasez de agua. Esto, por supuesto, antes de este periodo de lluvias. Y resulta que además de escasez, hay una gran contaminación de la misma. Esta agua precisamente presenta ese desabasto porque es acaparada por las grandes empresas.
por los capitalistas de este país. Y no solo eso, además de acapararla, la contaminan y no la reciclan, no la reutilizan. Y contaminan los espacios donde ésta se almacena o por donde ésta circula. Este es un problema que el capitalismo siempre ha presentado y no le han interesado esos recursos para preservarlos, para aprovecharlos racionalmente y sobre todo para que tengan un uso colectivo en beneficio de los pueblos. Y ese problema se viene presentando de manera importante en casi todo el país. ¿Y qué problema también adicional está esto? Que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, no tiene la capacidad o no la ha tenido técnicamente, judicialmente, para detener este acaparamiento, esta contaminación del agua. Y por el contrario, en este último periodo de gobierno, que incluye el de Andrés Manuel López Obrador, se entregaron muchísimas concesiones, desde por supuesto gobiernos anteriores, para su explotación del agua, que crecieron en el último periodo y que movimientos en defensa del agua, que acuerpan a pueblos, comunidades, ciudadanos interesados por proteger este recurso, defenderlo, han tomado la iniciativa de presentar unas propuestas que modifiquen o regulen su uso, sobre todo que este acaparamiento cese, esta contaminación termine y efectivamente se busquen los procesos adecuados para que siga siendo un bien común sin esta situación que hoy presenta. Por eso nosotros pensamos que el capitalismo no va a plantearnos ninguna solución al respecto, ni sus autoridades que lo representan, porque están más interesados en seguir viendo o usando el agua como una mercancía, como una propiedad particular y no un beneficio colectivo. Por eso el problema del agua seguirá en tanto nosotros como pueblo, como organización, como partido también, contribuyamos en que con la lucha podamos revertir estas deplorables condiciones en las que nos ha sometido el capitalismo con los recursos que deben ser en beneficio colectivo y no privados. Sigue la huelga de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este estalló desde el 24 de mayo y continúa con la exigencia hacia la empresa de la entrega de utilidades. Ya en un número anterior de Vanguardia Proletaria les habíamos informado también que la empresa se negaba y sobre todo ocultaba las ganancias que ésta recibe u obtiene por la explotación asalariada en esa empresa y por la realización de sus mercancías, es decir, su venta, de que se negaba a dar el monto de sus ganancias para efectivamente asimismo también negarse o ocultar las utilidades. Entonces los obreros de ArcelorMittal estallaron inicialmente en un paro que después se convirtió en huelga formalmente y que los empresarios encabezados por esta empresa se han acuerpado alrededor de ella para demandarle al gobierno del señor Bedoya en Michoacán para que intervenga y termine con ella. Y presuroso este gobernador lo está haciendo, como siempre lo hacen todos los gobernantes al servicio de la burguesía, para efectivamente intervenir y a emplazar a los trabajadores a que terminen con ella, condicionándoles la negociación precisamente con el levantamiento de la huelga. Los trabajadores se han negado y por el contrario, los trabajadores mineros del sindicato minero de la 274, de la sección 274 del mismo, la 271 es la de ArcelorMittal, se han solidarizado con esta huelga y también han emplazado no solo al gobierno federal, porque es una empresa estatal, sino en conjunto también a la patronal de ArcelorMittal que se entreguen esas utilidades. Porque de manera solidaria se han sumado a este paro y la misma Fertinal ha emplazado a su propia huelga. En caso de no recibir las ofertas que estos hacen los empresarios a los trabajadores han sido insatisfactorias y por eso mantienen esta huelga y por lo tanto mantienen el emplazamiento por parte de Fertinal a la misma. Esta empresa paraestatal en tiempo anterior con López Obrador, en una demanda similar, les había entregado una parte pequeña de utilidades, diciéndoles que pues estas se entregaban, pero bajo presión de los trabajadores, estas se las entregaba, pero que comprendieran que la empresa no las había obtenido porque había regalado fertilizante. Y los obreros le decían, no, tenemos y exigimos la entrega de las mismas porque la empresa no solamente produce fertilizantes, sino otros elementos químicos que incluso algunos se usan para la industria militar y que generan grandes ganancias. Por lo tanto, sí hay utilidades. Y el gobierno, incluso el gobierno de López Obrador, también como
buen servidor de la patronal, se negaba a entregarle las mismas. Por lo tanto, pues viva la huelga de ArcelorMittal y viva el emplazamiento y solidaridad que ha planteado la empresa Fertinal. También abordamos el alcance político que tuvo el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que el pasado 15 de mayo estalló en un paro nacional y se instaló en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir atención y solución a las demandas que venía planteando desde hace años, desde el inicio del gobierno de López Obrador a este. El paro nacional rompió con el cerco mediático que había impuesto el gobierno de López Obrador de señalar a la CENTE y al conjunto de la población de que la demanda de la abrogación de la reforma educativa esta se había cumplido, cuando no es así, y al contrario, se mantiene la condición laboral de inestabilidad en la permanencia en el trabajo de los trabajadores de la educación, como en el conjunto de todos los trabajadores que hay en el país, en donde les dan contrataciones por cortos plazos y los despiden en el momento que quieran. Esa condición legalmente está también instalada en esta reforma que mantiene vigencia con López Obrador y que los trabajadores de la educación le exigen se eche abajo. También rompieron con la dilación que mantenía en el trato a la CENTE, porque ellos lograron imponer esta mesa de negociación a través de la movilización, después de que el gobierno se negara a instalarse desde hace más de 4 años, cuando había sido un compromiso de él tener esa frecuencia en el trato con la CENTE para atender sus demandas. Y exhibió cómo el régimen los quiso utilizar, pero no pudo, frente a la política laboral en general, presumiendo la solución que daba a las demandas del magisterio, como el incremento salarial, que no fue para todos y que finalmente la CENTE hoy logró imponer que se extendiera al conjunto de todos los trabajadores de la educación y no solo algunos, y además de cómo la CENTE se desmarcó de los golpistas fascistas que encabezaba y siguen activos con Xóchitl Gálvez, que fue candidata a la presidencia de la República y que perdió, por cierto. La CENTE se desmarcó tanto del régimen de continuidad neoliberal de López Obrador como de la derecha golpista fascista encabezada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que es igual un partido de la burguesía y que en esa tendencia camina en estos tiempos. La CENTE, como contingente de los trabajadores de la educación, nos mostró al conjunto de los trabajadores del país que con la unidad, la organización y la movilización se pueden alcanzar esas reivindicaciones y mantener su independencia orgánica, política e ideológica de los partidos de la burguesía y no servirse o subordinarse a ninguno de estos para realmente conseguir la satisfacción de sus demandas. El señor Eduardo Ramírez, quien resultó vencedor en el pasado proceso electoral en el estado de Chiapas en el marco de las elecciones presidenciales, está señalado de estar ligado al paramilitarismo que pretende controlar el estado de Chiapas. Estas elecciones se dieron en un clima de violencia inédito, en donde los grupos paramilitares se disputan el control del territorio y que este señor encabeza uno de ellos. Se asesinaron candidatos, se obligó a renunciar y se ejerció control sobre ciertas zonas, regiones, para garantizar el triunfo electoral de uno u otro cártel, en particular el que encabeza este señor, Eduardo Ramírez. Esto, por supuesto, una vez que llegue a ejercer la gubernatura, no va a garantizar las mejores condiciones de vida para el pueblo chiapaneco. Al contrario, las va a empeorar, por lo que no queda más que al pueblo organizarse y movilizarse, desarrollar la unidad de todas las fuerzas políticas en el Estado que luchan de manera independiente de los partidos políticos electoreros y de la burguesía para enfrentar esta vorágine que viene impulsando el gran capital para apropiarse de los recursos de todo el sur-sureste, en particular de Chiapas, e instalar los megaproyectos que benefician al gran capital para mantener y seguir administrando la pobreza que sufren miles de chiapanecos, no ahora, sino desde siempre y que continuará si no se para este capitalismo que está destruyendo la existencia de este Estado y del país. Denunciamos la desaparición del niño de 3 años de edad, Javier Modesto Moreno, originario junto con sus padres del estado de Guerrero, quienes fueron a trabajar a los campos agrícolas en León, Guanajuato. Mientras sus padres laboraban en esos cultivos, el niño lo dejaron bajo la sombra de un árbol. Al regresar por él, había desaparecido. Inmediatamente realizaron la búsqueda sin ningún resultado favorable junto con otros trabajadores y también hicieron la denuncia
posteriormente. La Fiscalía a los 10 días, la Fiscalía de Guanajuato, a los 10 días de desaparecido el niño, emitió una información a los medios, dando a conocer que habían encontrado los restos del niño muerto. Sin embargo, los padres del pequeño rechazaron dicha información, no la aceptaron y exigieron que el niño se les entregue con vida. Razón por la cual se sigue y se mantiene esta exigencia al gobierno del estado, tanto al fiscal que encabeza Carlos Amarripa, personaje conocido por la impunidad con la que actúa, porque es responsable en parte de la gran violencia que se ha desatado en Guanajuato y que como autoridad no es capaz, o más bien es cómplice de la misma. Lo mismo su gobernador, Diego Sinue, quien parece ser indiferente a estos actos que han llenado de cruces al Guanajuato que conocimos en algún momento tranquilo. Exigimos la presencia con vida de este pequeño Javier Modesto Moreno lo más pronto e inmediato posible. Cese ya a las desapariciones que se suceden en Guanajuato y en este país. Condenamos el asesinato de Mario Hernández, un transportista militante del Frente Popular Revolucionario, quien fuera asesinado cobardemente mientras laboraba en su unidad de transporte público de pasajeros. Además de él, fueron asesinadas 2 pasajeras que iban a bordo de la unidad. Este clima de violencia en Oaxaca crece y el gobierno de Salomón Jara no ha sido capaz de detenerlo, pues efectivamente se ha sabido que lejos de contener el avance de la violencia y el paramilitarismo, tiene la complicidad o la omisión de este gobierno. Exigimos el esclarecimiento de estos actos criminales, justicia deteniendo a los autores materiales e intelectuales de dicho crimen, como los que se han cometido contra otros compañeros militantes del FPR y de otras organizaciones que siguen impunes. Otro contenido que entregamos a ustedes en Vanguardia Proletaria es carpetazo de la autollamada Cuarta Transformación a la demanda de reducción de la jornada laboral a 40 horas con pago de 48. Y efectivamente, desde la Presidencia de la República con López Obrador, esta exigencia se ha venido deteniendo por la Cámara de Diputados y Senadores y también por la actual candidata electa a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque los patrones están muy interesados en que esto no pase y obedientes a las autoridades procesan que así sea. Por eso hoy esta exigencia debe operarse con la organización y la movilización de los trabajadores tomando las calles para que se haga efectiva esta demanda. Esta revisión contractual 2024 fue de muchos jaloneos, pues después de 11... Paro laboral en Plásticos Italianos de Toluca nos llama a la lucha y organización. Obreras y obreros de la Fábrica de Plásticos Italianos SADCB en Toluca realizaron un paro de labores el 17 de junio por la falta de pago de utilidades de la empresa. Durante su protesta, también exigieron condiciones laborales que dan cuenta de cómo en México los capitalistas intensifican la explotación más allá de las leyes y con la complicidad del Estado, orillando a las y los trabajadores a organizarse y luchar. Plásticos Italianos es una empresa fabricante de escobas, cepillos, fibras y artículos de plástico que se ubica en el Parque Industrial Toluca 2000, fundada por Armido, Cribel y Grachi durante 1984 en el estado de Morelos y que desde 2003 opera en el estado de México. Más de 20 años en los que no han entregado utilidades. De esta manera, los 400 trabajadores que representan la totalidad de quienes laboran en dicha empresa decidieron echar a andar una de las herramientas más importantes que tenemos los obreros. Un paro que inició a las 5 de la mañana para pelear fundamentalmente por no haber recibido utilidades. Sin embargo, a esta denuncia se sumaron otras. Jornadas laborales de 12 horas que el patrón reporta en nómina con una duración de 8 horas. Lo que en el entendido de las y los trabajadores es una artimaña que no permite la cuantificación real de la producción que diariamente entregan y evadir pago de impuestos. Falta de medidas de seguridad en el desempeño de sus actividades que ha derivado en mutilaciones y otro tipo de lesiones, sin que la empresa atienda los riesgos laborales. En entrevista a un medio de comunicación local, La Voz de los Obreros denunció: no han dado utilidades desde hace 20 años. Nosotros vemos que hay ganancias. Cambian de carros, llega maquinaria muy seguido, moldes, y a nosotros los trabajadores nunca nos toman en cuenta para el reparto de utilidades. Por eso decidimos reunirnos y realizar el paro laboral. Ante el paro realizado por iniciativa de la clase trabajadora, el sindicato blanco, creado por los patrones, intervino para negociar
un aumento de un bono mensual que reciben los obreros por puntualidad, de 140 a 175 pesos. A esta condición sumaron la promesa de palabra de que se les pagará el día de paro. Además, hicieron patente la amenaza de la empresa de sanciones de mantenerse en paro. De esta manera, los dirigentes sindicales del Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Metálica, del Plástico, del Vidrio, Similares y Conexos de la República Mexicana convencieron a las y los trabajadores de retomar sus labores y de que la exigencia continuará mediante los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. El paro exhibe las intenciones de la clase obrera en Toluca de reivindicar los derechos laborales como el pago de utilidades, una inconformidad que también se ha presentado en otras empresas, pero que tiene en contra la falta de una organización y formación sindical de clase que obedezca a los intereses de los trabajadores y no de los patrones. Por esta razón, desde el Partido Comunista de México Marxista-Leninista, llamamos a la clase obrera de Toluca a la organización por la defensa de nuestros derechos laborales y por la construcción de una perspectiva revolucionaria, pues si la clase obrera no toma el poder, seguirá siendo solo una cifra más y un instrumento desechable para los capitalistas. Hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Mi nombre es Demián Ávila, soy militante de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, y esta es nuestra colaboración para Vanguardia Proletaria TV, una importante iniciativa del Partido Comunista de México Marxista-Leninista. Y bueno, pues esta es su muy esperada y gustada cápsula de la sección artístico-cultural. Y el día de hoy queremos hacer referencia al arte y a la guerra sucia, a propósito del 53 aniversario del Halconazo, el pasado 10 de junio. Entonces preparamos esto para ustedes. La masacre del 10 de junio de 1971 representó el inicio de la llamada Guerra Sucia en México. Podríamos pensar que toda guerra es sucia por definición, incluso que las guerras no deberían de existir. Sin embargo, bajo un análisis materialista de la realidad, observamos que la lucha de clases es la constante en la historia de la civilización. Por lo tanto, la guerra del Estado burgués en contra de quienes buscamos otro modo de organización política dirigida por el proletariado y las clases trabajadoras será una constante y se realizará de manera profesional. En este sentido, el Halconazo no solo representa el inicio de la guerra sucia en México, sino también un nuevo paradigma para que las y los trabajadores del arte revolucionarios crearan una identidad de lucha propia, una nueva estética donde no solo fuese la represión del Estado lo que encaminaba las protestas, sino también demandas populares, obreras, campesinas, estudiantiles, de vivienda, de desaparición forzada, de denuncia de ejecuciones extrajudiciales, etc. Sumado a esto, surgió una estética urbana que conglomeraba gran parte de la riqueza cultural del país en la Ciudad de México. Judith Reyes, José Revueltas, José de Molina, León Chávez Texeiro, Los Nacos y un largo etcétera, además de, por supuesto, todos los artistas que han sido parte del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística CLETA, son quizás los referentes más trascendentales del país en ese periodo. Aunque nos gustaría decir que en México son muchos los trabajadores del arte involucrados con movimientos sociales, la realidad es que la ingeniería social ejercida por la clase burguesa coopta sistemáticamente la conciencia de clase de la mayor parte de la población. Desde aquella lejana generación de artistas revolucionarios hasta el día de hoy, son pocos los trabajadores del arte que dirigen su creación estética a las luchas populares. De hecho, en muchos casos se considera ridículo e incluso pasado de moda. Por otra parte, hay quienes sí mantienen un discurso crítico, pero no siempre están comprometidos de forma clara con las luchas populares, pues su compromiso es crear mercancías que les permitan insertarse en la industria del entretenimiento para poder así vivir dignamente. A pesar de ello, las manifestaciones artísticas que se gestan en la actualidad pueden construir algo más que todavía no somos capaces de vislumbrar, pues siempre será más fácil analizar el pasado que analizar el presente. Desde las filas de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, intentamos vincularnos con todas y todos los artistas que consideren necesario utilizar el arte como instrumento de lucha y que fomenten la unidad y la organización entre los trabajadores del arte y la cultura. Esto con el objetivo de fortalecer la revolución proletaria. Bueno, pues esto es todo por esta ocasión, camaradas, y nos vemos en la próxima cápsula.
Arriba, parias de la tierra. En nuestra sección internacional destacamos cómo los fascistas están avanzando en el Parlamento Europeo, pues en las recientes elecciones los fascistas del Partido Popular Europeo alcanzaron 186 diputaciones que representan el 25% de estos espacios y abarcan 18 de los 27 países de la Unión Europea. Se llevan también la mayoría de los diputados de las 7 expresiones políticas que forman el Parlamento. Este resultado electoral tiene que ver, entre otras cosas, por el estancamiento económico que padece la Unión Europea, y en particular el declive y deterioro de las economías alemanas y francesa, donde han crecido los fascistas, sobre todo por su participación en la guerra en Ucrania, donde han impuesto dicha carga militarista a sus respectivos pueblos, lo que ha llevado a que utilicen a estos grupos de ultraderecha, situación a favor de su política terrorista, a favor del gran capital financiero. También hablamos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los votos por la guerra, pues a unos meses de que se lleven a cabo estas elecciones, cabeza de un bloque imperialista decadente, un grupo de poco más de 520 superelectores de una población de más de 341 millones de habitantes elegirán al próximo presidente, lo que constituye uno de los sistemas más antidemocráticos del mundo. En esta contienda la disputa principal es entre Joe Biden y Donald Trump de los partidos demócrata y republicano. Aunque haya registro de otros 4 candidatos, prácticamente el sistema norteamericano es bipartidista, ya que ambos partidos han sostenido el poder durante muchas décadas, dominando entre ambos tanto la oficina Oval de la Casa Blanca como las 2 cámaras. Los intereses que ambos partidos representan no distan mucho del financiamiento de las campañas electorales, están sostenidos principalmente por las grandes fortunas norteamericanas. Es así como Biden y Trump representan claramente el conjunto de los intereses imperialistas, cada uno con sus matices. Los demócratas han buscado presentarse más liberales en todos los sentidos, en la medida de que esa presentación no afecta a los intereses oligárquicos, mientras los republicanos han anidado las posiciones más fascistas, racistas y xenófobas, en particular Donald Trump. Pero más en política exterior, ambos candidatos representan más o menos lo mismo, a pesar de que Trump pretendió retirar a Estados Unidos de los organismos internacionales. En cuanto a la guerra, ambos han implementado una política guerrerista de tal manera que el belicismo de Estados Unidos continuará gane quien gane, más aún cuando el nuevo gobierno entrará en medio de una posible crisis económica. En Argentina, el presidente profascista Javier Milei impone medidas neoliberales contra el pueblo argentino, conduciendo a una mayor pobreza. Eso se muestra en parte en el crecimiento de las personas en condición de calle, que son familias enteras que no tienen dónde comer ni dónde vivir, que gran parte de estas eran atendidas en los comedores populares, los cuales fueron cerrados por el gobierno actual y dejaron de distribuirse muchos de los alimentos destinados para su consumo, echándose a perder en los almacenes porque no se distribuyeron. No solo eso, colchones, cobijas, sillas y otros elementos para personas pobres se encontraron en casa de uno de los políticos de la derecha. Sin embargo, hubo una orden judicial para Milei para que distribuyera estos alimentos, que no ha acatado y advierte que no cumplirá. Además, ha cerrado sedes o sitios donde se protegían a mujeres y sus hijos por violencia general y o intrafamiliar. Frente a esta política, las organizaciones populares, sindicales, sociales de derechos humanos se han movilizado, reorganizado y realizado grandes paros de labores para combatir el hambre en particular y en general las medidas profascistas del régimen. El pueblo sigue en pie de lucha porque el camino está trazado.